¿Alguna vez has hecho algo tan terrible que ni el perdón de Dios alcanzaría para limpiarlo? Yo sí. Y lo peor es que no me arrepiento, porque a veces la única forma de sobrevivir es mancharte las manos de sangre. Mi nombre no importa ya. Lo que importa es que maté a 2 personas el día de mi boda, y una de ellas era mi propio hermano. Déjame contarte una de las historias más polémicas y escalofriantes que escucharás en este canal. Una historia que muchos llamarían monstruosa, pero que yo llamo supervivencia. Me obligaron a casarme con mi hermano. Sí, escuchaste bien. Mi propia familia, la gente que se supone debe protegerte, me vendió como si fuera ganado. Y yo los hice pagar en sangre frente al altar. Mientras todos celebraban con copas en alto, yo sostuve algo muy diferente en mis manos. Pero para que entiendas por qué lo hice, necesitas conocer toda la verdad. Y te advierto, no hay vuelta atrás una vez que la escuches. Nací en 1943, en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía en los mapas. Un lugar donde las mujeres no teníamos voz, solo deberes. Donde los hombres decidían todo y nosotras solo debíamos asentir y obedecer. Mi padre era el hombre más rico del pueblo. Tenía tierras, ganado, poder, y tenía 2 hijos, mi hermano mayor, Sebastián, y yo, Magdalena. Desde pequeña noté algo extraño en nuestra familia. Mamá nunca nos miraba a los ojos cuando estábamos juntos. Siempre había un silencio pesado en la mesa, como si algo prohibido flotara en el aire, pero nadie se atreviera a nombrarlo. Sebastián era 12 años mayor que yo. Recuerdo que cuando yo tenía 6 años, él ya era un hombre hecho y derecho, alto, de ojos oscuros, con esa sonrisa que engañaba a todos menos a mí, porque yo veía lo que había detrás. Sebastián me miraba de una forma que no era fraternal. Me miraba como se mira a algo que se desea poseer. Y eso me aterraba, aunque entonces no entendía por qué. Crecí viendo cómo mi padre y Sebastián se encerraban durante horas en el despacho. Hablaban de negocios, de herencias, de mantener la pureza de la sangre familiar. Esa frase la escuché 1000 veces. Mantener la pureza de la sangre familiar, como si fuéramos animales de raza que debían preservar su linaje. Mi madre lloraba en silencio cada noche. Yo la escuchaba desde mi habitación, sus sollozos ahogados en la almohada. Cuando le preguntaba qué le pasaba, solo me acariciaba el pelo y decía: «Reza, mi niña, reza para que Dios nos perdone por lo que hemos hecho y por lo que haremos». Yo no entendía nada, pero sentía el peso de algo terrible cernirse sobre mí, como una sombra que crecía con cada año que pasaba. Cuando cumplí 13 años, todo empezó a cambiar. Sebastián ya no me trataba como a una hermana pequeña. Me regalaba flores, me escribía cartas que me hacían sentir incómoda, cartas donde me decía que yo era la mujer más hermosa que había visto, que estaba destinada para él, que algún día seríamos uno solo. Yo le mostraba esas cartas a mamá, temblando, y ella solo las quemaba en la chimenea con lágrimas rodando por sus mejillas. «No digas nada, Magdalena, no digas nada o será peor», me susurraba. «¿Pero peor que qué? ¿Qué podía ser peor que mi propio hermano escribiéndome cartas de amor?» Un día, mi padre me llamó a su despacho. Yo tenía 15 años. Recuerdo que era invierno porque hacía tanto frío que podía ver mi propio aliento. Mi padre estaba sentado detrás de su enorme escritorio de madera, con Sebastián a su lado. Los 2 me miraban de la misma forma, como si yo fuera un objeto valioso que debían proteger. «Magdalena, siéntate», ordenó mi padre. Yo obedecí, sintiendo cómo mis piernas temblaban. «Hay algo que debes saber, algo que tu madre y yo hemos mantenido en secreto durante años. Tu hermano Sebastián no es tu hermano completo, es tu medio hermano. Comparten padre, pero no madre». Me quedé mirándolo sin comprender. «¿Qué?», apenas pude susurrar. Mi padre continuó con esa voz fría que nunca mostraba emoción. «Tu madre no pudo darme un heredero varón en los primeros años, así que tuve un hijo con otra mujer, Sebastián. Pero luego, milagrosamente tu madre quedó embarazada de ti, y eso lo cambia todo». Sebastián se inclinó hacia adelante con esa sonrisa que me helaba la sangre. «¿Entiendes lo que eso significa, Magdalena? No somos hermanos de sangre completa. No hay pecado en lo que sentimos». Yo me levanté de golpe, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me explotaría en el pecho. «Están locos.
Los dos están completamente locos. Intenté salir corriendo, pero mi padre me agarró del brazo con una fuerza brutal. Te vas a casar con él, Magdalena. Es tu deber. Es la única forma de mantener la fortuna familiar intacta, de que todo quede en sangre nuestra. No hay discusión posible. Desde ese día, mi vida se convirtió en una pesadilla. Me encerraron en mi habitación. Solo me dejaban salir para las comidas, siempre vigilada. Sebastián venía a visitarme cada noche, se sentaba al pie de mi cama y me hablaba de nuestro futuro juntos, de los hijos que tendríamos, de cómo seríamos la familia más poderosa de la región. Yo lo miraba con odio puro, pero él parecía no notarlo o no importarle. Mi madre intentó ayudarme una vez. Entró a mi habitación a medianoche con un fajo de billetes y un mapa. «Huye, mi niña, vete esta noche. Yo distraeré a tu padre». Pero antes de que pudiéramos hacer nada, mi padre apareció en la puerta. Nunca olvidaré el golpe que le dio. Mamá cayó al suelo, sangrando por la boca. «Si vuelves a intentar algo así, la mato delante de ti», me dijo mi padre, arrastrando a mi madre por el pelo fuera de mi habitación. Después de eso, dejé de luchar. O al menos, eso creían ellos. Por fuera me volví dócil, obediente. Acepté las visitas de Sebastián. Asentía cuando me hablaban de la boda. Pero por dentro algo se estaba rompiendo. O mejor dicho, algo se estaba forjando. Algo oscuro, frío y calculador. Pasaron 2 años más. Yo tenía 17 cuando finalmente fijaron la fecha de la boda. Sería en la capilla del pueblo, con todos los vecinos invitados. Una celebración grande, dijeron, para mostrar la unión de la familia. ¡Qué ironía tan cruel! Unión, como si lo que estaban haciendo no fuera la cosa más retorcida y enferma del mundo. Pero aquí viene lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar. Durante esos 2 años encerrada, yo no estuve solo llorando y rezando. Estuve planeando, observando, aprendiendo. Había una sirvienta vieja en la casa, doña Carmela. Ella conocía de hierbas, de venenos, de cosas que mataban lento o rápido según cómo se prepararan. Yo empecé a hacerme su amiga. Le pedía que me enseñara, con la excusa de que quería aprender remedios naturales. Ella, pobre mujer, no sospechaba nada. Me enseñó todo. ¿Qué plantas causaban paro cardíaco? ¿Cuáles provocaban asfixia? ¿Cuáles no dejaban rastro en el cuerpo? Y yo memoricé cada detalle como si me fuera la vida en ello, porque así era. La noche antes de la boda no dormí. Me quedé sentada frente al espejo de mi habitación, mirando mi reflejo. Ya no reconocía a la niña que fui. En su lugar había una mujer con ojos vacíos, con el alma carcomida por el odio y la traición. Me probé el vestido blanco que habían elegido para mí. Blanco. ¡Qué burla tan macabra! Nada en esa boda era puro, nada era sagrado. Era una farsa montada sobre el incesto, la codicia y el abuso. Pero sería también el escenario perfecto para mi venganza. Esa madrugada, mientras todos dormían, bajé a la cocina. Llevaba conmigo 2 pequeños frascos que había preparado con lo que doña Carmela me enseñó. Uno contenía una mezcla de digital y belladona. El otro, cicuta molida tan finamente que parecía azúcar. Ambos eran mortales, pero actuaban diferente. Uno rápido, el otro más lento pero igual de efectivo. Sabía exactamente qué hacer con ellos. Sabía que en las bodas de nuestro pueblo había una tradición. Los novios bebían de la misma copa frente al altar, como símbolo de unión eterna. Qué apropiado, pensé. Una unión eterna en la muerte. Encontré las copas de plata que usaríamos en la ceremonia. Ya estaban preparadas en la sacristía, listas para ser bendecidas por el sacerdote. Me temblaban las manos mientras vaciaba el contenido de uno de los frascos en la copa destinada a Sebastián. Lo mezclé bien con el vino que ya estaba servido. Luego, con el corazón latiéndome como tambor de guerra, hice lo mismo con la copa de mi padre. Sí, mi padre también bebería. Era otra tradición. El padre de la novia bebía de una tercera copa para bendecir la unión. ¡Qué conveniente! 2 pájaros de un tiro, como dicen. Pero aquí viene lo que nadie esperaba, lo que ni yo misma había planeado hasta ese momento. Mientras sostenía mi propia copa en las manos, la que yo debía beber, pensé, ¿y si simplemente terminaba con todo? ¿Y si me envenenaba yo también,
y acababa con este infierno de una vez. Sería tan fácil, tan rápido. No más dolor, no más miedo, no más noches escuchando los pasos de Sebastián acercándose a mi puerta. Estuve ahí parada durante lo que parecieron horas, con mi copa en una mano y el frasco de veneno en la otra. ¿Sabes qué me detuvo? El odio. El odio puro y ardiente era más fuerte que mi deseo de morir. Yo quería verlos sufrir. Quería ver sus caras cuando el veneno empezara a hacer efecto. Quería que supieran, en sus últimos segundos de vida, que había sido yo, que la ovejita sumisa, la niña obediente, los había destruido. Así que volví a subir a mi habitación con las manos vacías de veneno, pero llenas de determinación. Me acosté en la cama y, por primera vez en años, dormí profundamente. Soñé con libertad. La mañana de la boda llegó con un sol radiante. Irónico, ¿no? Como si el cielo estuviera celebrando lo que estaba por suceder. Las sirvientas entraron a mi habitación, me bañaron, me peinaron, me maquillaron. Yo las dejé hacer como una muñeca sin vida. Me pusieron el vestido blanco, el velo, las flores en el pelo. Cuando me miré al espejo, parecía una novia hermosa, pero mis ojos contaban otra historia. Eran los ojos de alguien que ya había cruzado una línea de la que no hay regreso. Mi madre entró justo antes de que bajáramos a la iglesia. Se veía demacrada, destrozada. Se arrodilló frente a mí y tomó mis manos entre las suyas. Perdóname, mi niña. Perdóname por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerte. Perdóname por ser una cobarde. Yo la miré sin expresión. Parte de mí quería abrazarla, decirle que no era su culpa. Pero otra parte, la parte oscura que había crecido dentro de mí durante esos años, la culpaba tanto como a mi padre, porque ella sabía, siempre supo, y no hizo nada excepto llorar. Mamá, le dije con voz fría, después de hoy todo va a cambiar, te lo prometo. Ella me miró confundida, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. ¿Qué quieres decir? Yo solo sonreí, una sonrisa que debió haberle helado la sangre. Ya lo verás. La iglesia estaba llena. Todo el pueblo había venido a presenciar la boda del año. Las murmuraciones ya habían empezado semanas antes. Todos sabían que algo no estaba bien, que un hermano casándose con su hermana, aunque fuera media hermana, no era natural. Pero nadie se atrevía a contradecir a mi padre. Él era demasiado poderoso, demasiado temido. Cuando entré a la iglesia del brazo de mi padre, todos se pusieron de pie. Vi sus caras. Algunos con curiosidad morbosa, otros con lástima mal disimulada, algunos con asco apenas contenido. Pero ahí estaban todos, testigos de esta aberración. Mi padre caminaba erguido, orgulloso, como si estuvieran haciendo algo honorable. Yo sentía su brazo bajo el mío, y tenía que contenerme para no arrancárselo de un mordisco. Al final del pasillo estaba Sebastián, esperándome con esa sonrisa de triunfo. Vestía un traje negro impecable, con una rosa blanca en el ojal. Se veía feliz, genuinamente feliz, como si realmente creyera que esto era amor, y no la perversión más grande que puede cometer una familia. Llegamos al altar. El sacerdote, un hombre viejo que había conocido a mi familia toda su vida, nos miraba con una expresión extraña. Me di cuenta en ese momento de que él también sabía que esto estaba mal, pero el dinero de mi padre había comprado su silencio, igual que había comprado todo lo demás. La ceremonia comenzó. Las palabras del sacerdote sonaban lejanas, como si las escuchara bajo el agua. Hermanos, estamos aquí reunidos. Hermanos, qué palabra tan perfecta y tan horrible al mismo tiempo. Yo no escuchaba, solo esperaba. Esperaba el momento preciso. Sebastián me tomó las manos. Las suyas estaban calientes, sudorosas. Me miraba con esos ojos oscuros llenos de deseo enfermo. Se inclinó y me susurró al oído. Pronto serás mía por completo, Magdalena. Completamente mía. Yo no respondí. Solo lo miré fijamente, memorizando cada detalle de su cara, porque serían los últimos minutos que estaría vivo y quería recordarlo. Quería recordar este momento cuando todo estuviera terminado. El sacerdote continuó con la ceremonia. Llegamos a los votos. ¿Aceptas a Sebastián como tu esposo? Silencio. Todo el mundo me miraba.
Mi padre me clavó los dedos en el hombro desde atrás, donde estaba parado. Una advertencia silenciosa. Acepto, dije finalmente. Pero mi voz sonó hueca, vacía. No importaba. Ya había dicho lo que querían escuchar. ¿Aceptas a Magdalena como tu esposa? Acepto, respondió Sebastián con voz fuerte, emocionada. ¡Qué tonto! ¡Qué idiota tan completo! Entonces llegó el momento que había estado esperando. El sacerdote bendijo las 3 copas de vino, una para el novio, una para la novia, una para el padre de la novia. Beban y sellen esta unión ante los ojos de Dios, dijo el sacerdote con voz solemne. Mi padre tomó su copa primero, levantó el brazo en un brindis hacia la congregación, con esa sonrisa arrogante que siempre llevaba. «Por la familia, por la sangre, por la herencia», gritó, y bebió. Bebió todo el contenido de un solo trago. Vi cómo el líquido bajaba por su garganta. Conté los segundos en mi mente. 1, 2, 3. El veneno ya estaba en su sistema. Ya no había vuelta atrás. Sebastián tomó su copa a continuación. Me miró a los ojos, levantó la copa hacia mí como si fuera el gesto más romántico del mundo. «Por nosotros, por siempre», dijo, y bebió. Lo vi tragar. Vi cómo sus labios tocaban el borde de la copa envenenada. Y sentí algo que no había sentido en años. Paz. Una paz extraña, oscura, pero paz al fin. Ahora era mi turno. Tomé mi copa con manos firmes. Todo el mundo esperaba que bebiera. Sebastián me miraba con anticipación. Mi padre, que ya empezaba a sentir las primeras punzadas del veneno, aunque no lo sabía todavía, me observaba con orgullo enfermo. Levanté la copa hacia mis labios, la acerqué. Todos contuvieron la respiración. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Arrojé la copa al suelo. El sonido del cristal rompiéndose contra las baldosas de la iglesia fue como un trueno. El vino se derramó por el suelo como sangre. «No», dije en voz alta y clara. «No beberé de esta farsa. No sellaré esta abominación». El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía. Nadie respiraba. Sebastián me miró confundido. «Magdalena, ¿qué estás haciendo?» Mi padre dio un paso hacia mí, con la cara roja de furia. «¿Cómo te atreves?» Pero no pudo terminar la frase. Sus palabras se cortaron abruptamente. Se llevó la mano al pecho, con los ojos abiertos de par en par. «¿Qué?» jadeó. Su cara empezó a ponerse pálida, luego azul. Cayó de rodillas frente al altar. Y entonces el caos estalló. Mi padre se retorcía en el suelo con espuma saliendo de su boca. Sus manos arañaban el aire, buscando algo, cualquier cosa que pudiera salvarlo. Los gritos de la gente llenaron la iglesia. Algunos corrieron hacia él, otros simplemente se quedaron paralizados por el horror. Mi madre chilló su nombre, arrojándose a su lado, sacudiéndolo inútilmente. Pero yo no me moví. Me quedé ahí parada, como una estatua de hielo observando. Sebastián aún no entendía lo que pasaba. Se acercó a mi padre, confundido. «¿Papá? ¿Qué te ocurre?» Entonces lo vi. Vi el momento exacto en que el veneno empezó a hacer efecto también en él. Se detuvo en seco. Su mano fue al estómago. Me siento mal», murmuró. Su cara se torció en una mueca de dolor. «¿Qué?» Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante lo supo. Vi el reconocimiento en su mirada. Vi cómo la verdad lo golpeaba como un martillo. «Tú», susurró con voz quebrada. «Tú lo hiciste». Yo sonreí. Sonreí con toda la maldad que había acumulado durante años de abuso y humillación. «Sí», le dije en voz baja, solo para él. «Fui yo, y te vas a morir sabiendo que la ovejita que creías dominar fue quien te destruyó». Sebastián cayó al suelo junto a mi padre. Ambos agonizaban ahora, convulsionándose, ahogándose en su propia sangre mientras el veneno devoraba sus órganos desde dentro. La gente gritaba, corría. Algunos intentaban ayudar, pero no había nada que hacer. El veneno era demasiado fuerte, demasiado rápido. Mi madre me miró desde el suelo, con su vestido empapado en los fluidos de mi padre moribundo. Sus ojos estaban llenos de horror, pero también de algo más. ¿Comprensión? ¿Alivio? Nunca lo sabré con certeza. El sacerdote me señaló con mano temblorosa. «¡Demonio!
«¡Eres un demonio!», gritó. Yo me quité el velo lentamente, dejándolo caer al suelo sobre el charco de vino derramado. «No», respondí con voz firme. «Soy una superviviente». Mi padre exhaló su último aliento con los ojos abiertos, mirándome con odio puro hasta el final. Sebastián tardó un poco más. Tosió sangre, extendió la mano hacia mí como si esperara que lo ayudara. «Por favor», rogó. «Magdalena, por favor». Me arrodillé junto a él. Acerqué mi boca a su oído. «Esto es lo que se siente», le susurré. «Esto es lo que se siente cuando alguien a quien se supone debes amar te traiciona, te destruye, te roba la vida. Mueres sabiendo que nunca fuiste nada para mí excepto el monstruo que debía eliminar». Y entonces, él también murió. Me levanté, con el vestido blanco aún inmaculado, excepto por una pequeña mancha de sangre en el dobladillo. Caminé hacia la salida de la iglesia, atravesando la multitud que se apartaba de mí como si fuera la peste. Nadie me detuvo. Nadie se atrevió. Salí de esa iglesia con la cabeza en alto, mientras atrás quedaban los cuerpos de mi padre y mi hermano tirados como los monstruos que siempre fueron. El sol me cegó por un momento cuando crucé las puertas. Afuera, los invitados que no habían entrado todavía me miraban confundidos, preguntándose por qué la novia salía sola, sin su esposo. Yo seguí caminando. No corrí, no me escondí. Caminé por el centro del pueblo con mi vestido de novia arrastrándose por el polvo del camino. Escuché los gritos detrás de mí. «¡Asesina! Mató a su padre y a su hermano. ¡Deténganla!». Pero nadie lo hizo, porque en el fondo todos sabían lo que me habían hecho. Todos sabían que esa boda era una abominación. Y aunque nunca lo admitirían en voz alta, una parte de ellos entendía por qué lo hice. O al menos, eso es lo que yo quería creer. Llegué a la casa grande donde había crecido, donde había sufrido, donde había planeado mi venganza durante años. Subí a mi habitación y me quité ese maldito vestido blanco. Lo rompí con mis propias manos, lo desgarré hasta que no quedó más que tela hecha jirones. Me puse un vestido simple, tomé una pequeña maleta que había preparado semanas atrás, escondida debajo de mi cama. Dentro tenía algo de ropa, el dinero que había robado poco a poco de la caja fuerte de mi padre, y los documentos que necesitaría para empezar de nuevo. Mi madre entró en ese momento. Estaba pálida, temblando, con los ojos rojos de tanto llorar. Nos miramos durante largos segundos sin decir nada. Finalmente ella habló. «¿Cómo pudiste?». Su voz era apenas un susurro quebrado. «¿Cómo pudiste matar a tu propio padre? ¿A tu propio hermano?». Yo terminé de cerrar mi maleta antes de responder. «¿Cómo pudiste tú permitir que me vendieran como ganado? ¿Cómo pudiste quedarte callada mientras me obligaban a casarme con mi hermano? ¿Cómo pudiste, mamá?». Ella se cubrió la cara con las manos, sollozando. Yo no pude hacer nada. Tu padre era muy poderoso. Me habría matado. Y yo los maté a ellos antes de que me destruyeran completamente», respondí con frialdad. «La diferencia entre tú y yo, mamá, es que yo no me rendí. Yo luché, aunque fuera de la forma más oscura posible». Me acerqué a ella. Le puse una mano en el hombro. Ella se estremeció bajo mi toque. «Adiós, mamá. Ahora eres libre también. Haz algo con esa libertad». Salí de esa casa y nunca miré atrás. Tomé el primer autobús que salía del pueblo. No me importaba a dónde fuera. Solo quería alejarme. Mientras el autobús avanzaba por la carretera polvorienta, vi por la ventana cómo mi pueblo se hacía cada vez más pequeño hasta desaparecer por completo. Llevaba la maleta en mi regazo y las manos manchadas con sangre invisible. 2 muertes, 2 asesinatos fríos y calculados. ¿Me arrepentía? No, ni un poco, pero tampoco me sentía victoriosa. Me sentía vacía, como si hubiera dejado atrás no solo a mis verdugos, sino también parte de mi humanidad. Los años que siguieron fueron extraños. Me cambié el nombre, me mudé a la ciudad grande donde nadie me conocía. Conseguí trabajo en una fábrica textil, luego en una tienda, después como secretaria. Nadie sospechaba que la mujer callada y eficiente que tecleaba cartas comerciales había matado a 2 personas en el día de su boda. Nadie imaginaba que cada noche, cuando cerraba los ojos, veía sus caras agonizantes. No con culpa,
sino con satisfacción oscura. Pero aquí viene lo que nunca le conté a nadie, lo que hace que esta historia sea aún más retorcida y perturbadora. 3 años después de huir, recibí una carta. Estaba dirigida a mi nombre falso, pero cuando la abrí, supe inmediatamente quién la había enviado. Era de mi madre. No sé cómo me encontró, pero lo hizo. La carta era corta. Decía: Magdalena, necesito que sepas la verdad completa, la verdad que tu padre se llevó a la tumba y que yo he cargado todos estos años. Sebastián no era tu medio hermano, era tu hermano completo. Tu padre mintió. Mintió para convencerte de que el matrimonio era menos pecaminoso de lo que realmente era. Pero la verdad es que Sebastián y tú compartían la misma sangre, el mismo padre, la misma madre. Yo soy madre de ambos. Tu padre inventó esa historia de que Sebastián era de otra mujer para manipularte, para hacerte creer que había una justificación, aunque fuera retorcida, pero no la había. Era incesto puro. Y yo lo permití. Que Dios nos perdone a todos. Leí esa carta 10 veces, 20, 100. Mis manos temblaban tanto que el papel se arrugaba. Sentí náuseas, mareos, furia renovada. Mi padre me había mentido incluso en eso. Había añadido capas de manipulación sobre manipulación. Y mi madre había guardado ese secreto. Había permitido que esa farsa continuara. La carta terminaba diciendo: no espero tu perdón. Solo quería que supieras la verdad. Tu madre, que nunca mereció ese título. Esa noche quemé la carta. La vi convertirse en cenizas mientras bebía vino sola en mi pequeño apartamento, y supe que había hecho lo correcto, porque no importaba si Sebastián era mi medio hermano o mi hermano completo. El resultado era el mismo. 2 hombres que me vieron como propiedad, como objeto, como medio para preservar su maldita fortuna y su retorcida idea de pureza familiar. Ambos merecían morir, y yo no sentía ni una pizca de arrepentimiento. Pero aquí viene el giro que nadie vio venir, el giro que me persigue hasta el día de hoy. Unos meses después de recibir esa carta, empecé a sentirme mal. Náuseas matutinas, mareos, cansancio. Fui al médico pensando que era algo simple, quizás anemia, quizás estrés. El médico me examinó, me hizo preguntas y finalmente me miró con expresión seria. Señorita, está embarazada, de aproximadamente 3 meses. El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir. Eso es imposible, susurré. Yo no. Pero entonces recordé la noche antes de la boda. Recordé que Sebastián había entrado a mi habitación como todas las noches. Pero esa noche fue diferente. Esa noche él no solo se sentó a hablar. Esa noche me dijo que no podía esperar más, que ya éramos prácticamente esposos, que tenía derecho. Yo intenté resistirme, pero él era más fuerte, mucho más fuerte. Me tapó la boca con una mano mientras me arrebataba lo último que me quedaba, mi dignidad, mi cuerpo, mi elección. Yo había bloqueado ese recuerdo, lo había enterrado tan profundo que casi convencía a mi mente de que nunca sucedió. Pero mi cuerpo no olvidó, mi cuerpo guardaba la evidencia de esa violación, y ahora crecía dentro de mí. Salí del consultorio del médico como zombi. Caminé por las calles sin rumbo, sin ver nada, sin sentir nada, excepto un vacío horrible que me consumía desde dentro. Estaba embarazada del hombre que había asesinado, embarazada de mi propio hermano, embarazada del monstruo que me violó la noche antes de morir. ¿Qué clase de castigo divino era este? ¿Qué había hecho para merecer que incluso después de matarlo, Sebastián siguiera destruyéndome desde la tumba? Durante semanas no pude comer, no pude dormir. Solo me quedaba sentada en la oscuridad de mi apartamento, con las manos sobre mi vientre, sintiendo asco de mí misma. Pensé en 1000 formas de terminar con esto. Conocía lugares donde podían ayudarme, mujeres que por un precio hacían desaparecer embarazos no deseados. Pero cada vez que estaba a punto de tomar esa decisión, algo me detenía. No era amor maternal. No era compasión por esa vida que crecía dentro de mí. Era algo mucho más oscuro. Era la pregunta que me carcomía día y noche. ¿Qué culpa tiene esta criatura de los pecados de su padre? Y entonces, una madrugada, mientras estaba sentada frente a la ventana viendo el amanecer, tomé una decisión.
Una decisión que cambiaría todo. Tendría ese bebé. Lo tendría. Lo daría en adopción inmediatamente y nunca miraría atrás. Sería mi forma de cerrar ese capítulo para siempre. Le daría a esa criatura inocente una oportunidad de tener una vida normal, lejos de la sangre maldita que corría por sus venas, lejos de la historia horrible de su concepción. Los meses que siguieron fueron los más duros de mi vida. Mi vientre crecía, recordándome cada día lo que había pasado. La gente en el trabajo empezó a notar. Inventé una historia, que mi esposo había muerto en un accidente, que estaba viuda y embarazada. Me miraban con lástima, me ofrecían ayuda, me trataban con gentileza. Si supieran la verdad, si supieran que el padre de mi hijo era mi propio hermano al que había envenenado en el altar, se habrían apartado de mí como de una leprosa. Cuando llegó el momento del parto, estaba sola, completamente sola. Di a luz en un hospital público, rodeada de enfermeras que no conocía, sin nadie que me tomara la mano o me dijera que todo estaría bien. El dolor era insoportable. Grité hasta quedarme sin voz, y cuando finalmente escuché el llanto del bebé, cuando la enfermera me preguntó si quería verlo, dije que no. No quiero verlo, llévenlo. Ya está arreglado que irá en adopción. La enfermera me miró con tristeza. ¿Estás segura? A veces las madres cambian de opinión cuando lo ven. Estoy segura, interrumpí con voz firme. Llévenselo ahora. Y así lo hicieron. Nunca supe si era niño o niña. Nunca vi su cara. Nunca lo sostuve en mis brazos. Firmé los papeles de adopción desde la cama del hospital, con las manos todavía temblando del parto. Y esa fue toda la maternidad que conocí. Me dijeron que una pareja joven que no podía tener hijos lo adoptaría, que tendría una buena vida, que nunca sabría la verdad de su origen. Y yo rogué a todos los santos que así fuera. Salí de ese hospital 3 días después, más delgada, más vacía, más rota que nunca, pero también más libre. O al menos eso intentaba convencerme, porque la verdad es que nunca fui libre. Esa criatura, aunque nunca la conocí, se convirtió en otra cadena invisible que me ataba a mi pasado. Pasaron los años, décadas. Me hice vieja. Mi pelo se volvió blanco, mi piel se llenó de arrugas, mis manos empezaron a temblar con el Parkinson, pero mi mente seguía clara, demasiado clara. Recordaba cada detalle de aquellos días oscuros como si hubieran sucedido ayer. Nunca me casé, nunca tuve más hijos, nunca permití que ningún hombre se acercara demasiado. Viví sola, trabajé hasta jubilarme y me convertí en esa anciana callada que todos los vecinos conocen pero nadie realmente conoce. La que saluda con cortesía pero nunca invita a nadie a su casa. La que guarda secretos tan oscuros que podrían envenenar el aire si se pronunciaran en voz alta. Pero hace 6 meses, algo sucedió, algo que removió todo lo que había enterrado. Recibí una visita. Una mujer joven de unos 35 años tocó mi puerta. Cuando abrí, me quedé helada, porque vi en su cara algo que me resultaba terriblemente familiar. Tenía los ojos de Sebastián, la misma forma de la nariz, la misma sonrisa torcida. ¿Es usted Magdalena Herrera?, preguntó con voz suave. Mi nombre real, el nombre que no había usado en más de 40 años. ¿Quién pregunta?, respondí con voz temblorosa. Ella sonrió, pero era una sonrisa triste. Mi nombre es Elena. Fui adoptada cuando nací, y después de años de búsqueda, encontré mis registros de adopción. Encontré el nombre de mi madre biológica, usted. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Me agarré del marco de la puerta para no caer. No, susurré. No, tú no puedes estar aquí. Tú no deberías haber venido. Elena dio un paso adelante, sus ojos suplicantes. Necesito saber la verdad. Necesito saber por qué me abandonó. ¿Quién era mi padre? ¿De dónde vengo? Tengo derecho a saberlo. Y ahí estaba, el pasado que había intentado enterrar durante más de 40 años, parado en mi puerta con la cara de mi hermano muerto y los derechos que solo la sangre puede reclamar. La dejé entrar. No sé por qué. Quizás porque estoy vieja y cansada. Quizás porque sabía que este momento llegaría eventualmente. O quizás porque una parte retorcida de mí quería ver qué había salido de aquella unión maldita. Nos sentamos en mi pequeña sala. Preparé té con manos temblorosas. Elena me miraba con expectación,
con esperanza, con esa inocencia de quien no sabe que algunas verdades destruyen. Antes de que te cuente algo, le dije lentamente, pesando cada palabra como si fueran piedras, necesitas entender que lo que vas a escuchar cambiará tu vida para siempre, y no para bien. Hay verdades que es mejor no conocer, verdades que manchan el alma solo con escucharlas. Elena levantó la barbilla con determinación, esa valentía ingenua de quien cree estar preparado para cualquier cosa. He esperado toda mi vida por esto. Necesito saberlo, sin importar qué tan difícil sea. Merezco conocer mi historia. Qué valiente, qué ingenua, qué tonta. Me serví más té, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras como una advertencia final. Luego respiré hondo y comencé. Le conté todo, desde el principio hasta el final. Cada detalle sórdido, cada momento de horror, cada gota de veneno. Vi cómo su cara pasaba por todas las emociones imaginables. Confusión, incredulidad, horror, náusea absoluta, furia y finalmente una tristeza tan profunda que parecía un pozo sin fondo. Cuando terminé, ella estaba llorando en silencio, con las manos cubriéndose la boca como si quisiera contener el grito que amenazaba con salir. Sus hombros temblaban. Entonces mi padre era su hermano. Mi padre la violó. Y usted lo envenenó en su propia boda. Y yo soy el producto de... No pudo terminar la frase. Las palabras eran demasiado horribles para pronunciarlas. Sí, dije con voz plana, sin emoción. Esa es la verdad que tanto querías conocer. Esa es tu historia. La sangre que corre por tus venas está maldita desde su origen. Elena se levantó bruscamente. La taza de té cayó de sus manos y se hizo añicos contra el suelo. Los pedazos de porcelana se esparcieron como los fragmentos de su mundo recién destrozado. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo hacer algo así? ¿Cómo pudo matarlos y luego abandonarme como si yo fuera basura? Su voz subía de volumen con cada palabra, la histeria apoderándose de ella. Yo permanecí sentada, inmóvil, mirándola con esos ojos que han visto demasiado. Tú me preguntas cómo pude. Déjame hacerte yo una pregunta. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Habrías aceptado mansamente casarte con tu violador? ¿Con tu propio hermano? ¿Habrías dejado que te convirtieran en un objeto para preservar una fortuna manchada de sangre? ¿Habrías criado al hijo de tu abusador como si fuera una bendición y no una maldición? Elena retrocedió como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Usted es un monstruo. Es una asesina. Mi padre, mi abuelo... Tu padre era un violador. La interrumpí con voz cortante como cuchillo. Tu abuelo era un tirano que vendía a su propia hija. No romantices a esos hombres. No los conviertas en víctimas cuando fueron ellos los verdugos. Yo hice lo único que podía hacer para sobrevivir. Y en cuanto a ti, te di la única oportunidad que podía darte. Una vida lejos de esta historia podrida. Una familia que te amara sin conocer la verdad. Eso fue más misericordioso de lo que ellos jamás fueron conmigo. Nos quedamos mirándonos fijamente. Ella con ojos llenos de lágrimas y horror. Yo con la frialdad de quien ya no tiene nada más que perder. Vete, le dije finalmente. Vete y olvida que viniste aquí. Olvida que me conociste. Vive tu vida como si esta conversación nunca hubiera sucedido. Es el único consejo que puedo darte. Elena negó con la cabeza, retrocediendo hacia la puerta. No puedo olvidar esto. Usted me ha destruido. No, respondí con una sonrisa amarga. Yo no te destruí. Ellos lo hicieron antes de que nacieras. Yo solo te conté la verdad. Elena salió corriendo de mi casa, dejando la puerta abierta. La vi alejarse por la calle, tropezando, llorando, llevándose consigo el peso de un conocimiento que nunca debió cargar. Cerré la puerta lentamente, recogí los pedazos rotos de la taza y me senté de nuevo en mi silla, sola otra vez, como siempre he estado. ¿Hice bien en contarle todo? No lo sé. ¿Hice bien en envenenar a mi padre y a mi hermano hace más de 40 años? Tampoco lo sé. La verdad es que ya no sé qué está bien y qué está mal. Esas líneas se borraron hace mucho tiempo, manchadas por la sangre, el veneno y las lágrimas. Lo único que sé es que sobreviví, que tomé el control cuando me lo arrebataron,
que me negué a ser víctima pasiva de mi propia familia. ¿Eso me hace heroína o villana? ¿Víctima o asesina? ¿Justificada o monstruosa? Supongo que depende de quién cuente la historia. Mi madre murió pensando que yo era un demonio. Elena se fue pensando lo mismo. El pueblo entero me recuerda como la novia que mató a su padre y hermano en el altar. Pero yo me miro al espejo y veo a una superviviente, a alguien que hizo lo impensable para escapar de lo insoportable. Ahora tengo 82 años. Mi cuerpo se cae a pedazos. El Parkinson hace que mis manos tiemblen tanto que apenas puedo sostener una taza. Mis huesos duelen. Mi vista falla. Pero mi mente sigue clara como el cristal, recordando cada detalle de aquellos días que cambiaron todo. Y cuando llegue mi hora, cuando finalmente cierre los ojos por última vez, no sé si iré al cielo o al infierno. Probablemente al infierno, si es que existe. Pero iré sabiendo que no me rendí, que luché, que me negué a ser aplastada. Fue correcto, fue justificable. Te dejo a ti que lo decidas. Porque esa es la verdad más incómoda de todas. A veces no hay respuestas fáciles. A veces la vida te pone en situaciones donde todas las opciones son horribles y solo puedes elegir cuál horror puedes vivir. Yo elegí el mío. Y aquí estoy, décadas después, todavía de pie, todavía respirando, todavía cargando el peso de lo que hice. Entonces te pregunto, tú que me has escuchado hasta el final, ¿soy la villana de esta historia o su víctima? ¿Merecían morir mi padre y Sebastián? ¿O debía haber aceptado mi destino como buena hija obediente? ¿Fui cruel al abandonar a esa criatura? ¿O misericordiosa al darle una oportunidad de vida normal? No te daré las respuestas, porque no las tengo. Solo tengo mi historia, y ahora tú la tienes también. Si esta historia te movió, si te hizo pensar, si te dejó sin aliento o con 1000 preguntas, entonces haz algo por mí. Dale me gusta a este video. Ese botón que tiene forma de corazón o de pulgar arriba, dependiendo de dónde lo veas. Solo tócalo. Es tu forma de decirme que me escuchaste, que mi historia importó. Y luego, por favor, suscríbete a este canal. Es fácil. Solo busca el botón negro que dice suscribirse y dale clic. Así recibirás más historias como esta. Historias de mujeres que sobrevivieron, que lucharon, que hicieron lo impensable cuando no les quedó otra opción. Y si alguna vez viviste algo similar, si guardas secretos que pesan como piedras en tu pecho, déjame un comentario. Cuéntame tu historia. O simplemente escribe: te escuché, Magdalena. Así sabré que no estoy sola en este infierno de recuerdos.